Desde el Palacio de la Moneda, siendo todavía antes del mediodía, informamos sobre la evolución de la pandemia por coronavirus en Chile. Agradezco, como siempre, a los canales de televisión que en forma voluntaria se asocian a esta transmisión y a las radios que pertenecen a Archi y aquellas que no pertenecen a Archi. Y también, como siempre, al equipo técnico comunicacional de Casa de Moneda. En el informe de hoy podemos seguir, afortunadamente, dando a conocer cifras positivas. Los casos confirmados han disminuido en un 13% en los últimos 7 días y han disminuido en un 16% en los últimos 14 días. 12 regiones disminuyeron sus nuevos casos en los últimos 7 días y 8 regiones disminuyeron sus casos en los últimos 14 días. La tasa de positividad para el examen de PCR, reacción de polimerasa en cadena, que permite detectar el coronavirus en los seres humanos, ha llegado al nivel del 8% a nivel nacional, 8% nacional. Y el porcentaje de ocupación de las camas UCI a nivel nacional actualmente es del 80% y en ninguna región tenemos tasa de ocupación mayor al 90%, en circunstancias además que no solamente están siendo ocupadas estas camas por pacientes COVID, sino que han comenzado a ingresar obviamente pacientes de otras patologías. El MinSal y el Gobierno de Chile han continuado con su estrategia de testear, trazar y aislar. El aislamiento, para aquellas personas que lo pueden hacer en su casa, lo hacen en su casa. Para aquellas personas que no pueden hacerlo, hemos destinado las residencias sanitarias. Y para las personas con discapacidad, hemos ideado también un plan especial. La doctora Daza hará una pequeña reseña, y después la señora Jimena Rivas, directora nacional del Senadis, se referirá a la estrategia de ingreso de personas con discapacidad a las residencias sanitarias que hemos dispuesto. Doctora Daza. Gracias, ministro. Bueno, muy buenos días. Desde que asumimos la administración de las residencias sanitarias los primeros días de julio, hemos estado trabajando para fortalecer las residencias sanitarias y contar con residencias sanitarias de acceso universal para todas aquellas personas con discapacidad que tengan COVID-19 y no puedan realizar un aislamiento efectivo en sus domicilios. Hoy día contamos con más de 5.000 cupos de camas en residencias sanitarias a lo largo de nuestro país. La mayoría de las residencias sanitarias se encuentran en la región metropolitana, en la región de Valparaíso, en la región de Biobío, y estamos trabajando para seguir implementando cupos de residencias sanitarias a lo largo de todo nuestro país. Hoy día todos los nuevos convenios que hacemos para poder implementar residencias sanitarias en Chile deben contar al menos con una habitación para personas con discapacidad. Este es un trabajo que hemos venido llevando en forma muy coordinada con Senadis para poder trabajar juntos y poder apoyar a todas aquellas personas que tienen alguna situación de discapacidad y puedan contar con un aislamiento seguro en una residencia sanitaria. Gracias, ministro. Muchas gracias, subsecretaria Daza. Le doy la palabra a continuación a la señora Jimena Rivas, directora nacional del Senadis, quien se referirá a este plan tan importante para recibir a personas con discapacidad. Señora Jimena, le doy la palabra. Muchas gracias, ministro. Efectivamente, hemos estado muy preocupados de facilitar el acceso de las personas con discapacidad a la residencia sanitaria. Hemos trabajado colaborativamente los últimos meses con el Ministerio de Salud para poder apoyarlo en la estrategia que se diseñe para permitir que las personas ingresen en igualdad de oportunidades, en igualdad de condiciones, pero con los ajustes razonables que se requieren para ellos en particular, para poder hacer la cuarentena como lo necesitan. En ese aspecto hicimos un trabajo desde nuestras direcciones regionales. Hemos estado visitando todas las residencias sanitarias. Hasta el momento tenemos visitadas ya 115 del total de aproximadamente 157. Y en estas 115 residencias se ha evaluado la accesibilidad básica con la que cuentan
para ver si tal como están hoy día pueden recibir a personas con discapacidad. Y bueno, estamos muy contentos porque de los más de 7.600 camas disponibles en estas residencias, más de 5.100 cuentan con accesibilidad completa, por lo tanto, son 5.100 cupos que hay para personas con discapacidad que además necesiten entrar con un cuidador. Y en el caso de los cuidadores, la manera en la que estamos trabajando es que si la persona necesita un cuidador, pero por algún motivo no cuenta con uno de su confianza que lo acompañe, nosotros desde Senadis proporcionamos ese cuidador que lo acompaña durante todo el proceso que tenga que hacer, durante toda la estadía que tenga que estar en esa residencia. Y la manera de trabajar, estamos muy articulados con el Ministerio. Se puede hacer cuando la persona necesita ingresar, puede hacerlo a través del teléfono del Ministerio, pero también a través de nuestra página web, www.senadis.cl, que tenemos además habilitado el Visor Web, que es un sistema que permite que las personas sordas accedan a un intérprete de lengua de señas virtual que los pueda asesorar en todo el proceso. Así que la verdad que son muy buenas noticias porque de esta manera hoy día a las residencias sanitarias que ya están establecidas pueden entrar personas con discapacidad, incluso si necesitan entrar con un cuidador está permitido y están las condiciones para que lo puedan hacer igual que todo el resto de la población. Muchas gracias, señora Jimena. Excelente noticia, una gran noticia. Y nosotros estábamos preocupados como Ministerio de Salud de las personas con discapacidad. Así que hemos dado esta información. Espero que las personas puedan acceder a estas residencias y puedan recibir la mejor atención posible. Felicito a Senadis. Creo que es una gran iniciativa, un gran esfuerzo que justamente va en la ayuda y reconocimiento a las personas con discapacidad que también desgraciadamente pueden enfermarse. Así que muy agradecido su presencia, Jimena. A continuación pasamos al reporte del día que lo hará el subsecretario de Redes Asistenciales, señor Arturo Zúñiga. Muy buenos días. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados, es la siguiente. Tenemos 1.462 nuevos casos de COVID-19 con 1.049 personas sintomáticas. Hay que recordar que no teníamos esta cifra desde los primeros días del mes de mayo, lo cual habla de esta leve mejoría que sigue su curso y ya llevamos 51 días de mejoras. En cuanto a la cifra total de personas contagiadas, tenemos 362.962 personas, de las cuales los casos recuperados suman 336.330. En cuanto a las personas fallecidas, de acuerdo a los decesos informados por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud durante las últimas 24 horas, son 38, con lo cual la cifra asciende a 9.745 en el país. En cuanto a la cantidad de pacientes que se encuentran hospitalizados en las unidades de cuidados intensivos, esta cifra sigue cayendo de la misma forma en cómo han caído los casos positivos y tenemos 1.405 personas hospitalizadas en estas unidades, de las cuales 227 se encuentran en estado crítico. Con esto, obviamente, sigue aumentando la cantidad de ventiladores que hay disponibles para cualquier ciudadano, independiente de la ciudad en donde resida. Tenemos 580 ventiladores mecánicos invasivos disponibles. En relación a la cantidad de exámenes por PCR informadas por los laboratorios durante las últimas 24 horas, tenemos 18.857 exámenes, acumulando 1.716.415 exámenes a nivel país. Finalmente, en relación a las residencias sanitarias, tenemos 157 recintos con 10.658 cupos, de los cuales 5.359 se encuentran ocupados. Y, tal como lo hacemos diariamente, recordar el teléfono al cual las personas pueden llamar para acceder a una residencia sanitaria quienes no tengan en su hogar las posibilidades de realizar una cuarentena de forma efectiva, y recordar obviamente que esto no tiene ningún costo para las personas, está todo incluido, es decir, la residencia, el cuidado de salud, la alimentación.
El teléfono es el 800-726-666. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. A continuación, escuchamos las preguntas del día. La primera pregunta. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días. En este plan paso a paso se ha adaptado la ciudad como parte del plan del Ministerio de Transporte, pero claro, desde el Colegio Médico han advertido de algunos riesgos en torno a las aglomeraciones en el transporte público, situaciones puntuales como ¿qué pasa si una persona se traslada y resulta COVID positivo? ¿Qué sucede en esa situación con la trazabilidad? Esto sobre todo ante la eventualidad de que otras comunas como Providencia, también Santiago, puedan avanzar a la transición. ¿Qué sucede con ese monitoreo y cómo se evitan estos riesgos? Y lo otro también en cuanto a las aglomeraciones, hoy se han registrado varias de estas situaciones en el registro civil, esto de personas que no están respetando la distancia social y que están en ese lugar solicitando la clave única, que es ahora el requisito para poder acceder a los permisos temporales. Para evitar esto, ¿no es mejor volver al sistema anterior y realizar el trámite con el carnet de identidad? Muchas gracias por las preguntas. Responderá nuestra subsecretaria de Salud Pública, doctora Paula Daza. Bueno, con respecto a la movilidad y el plan paso a paso, como hemos dicho, en la medida que vayamos avanzando en estas comunas que están en transición, que es un proceso que efectivamente produce una mayor movilidad. Según el informe del Ministerio de Transportes, la movilidad en aquellas comunas en transición, tanto en autos públicos como privados, ha aumentado en un 30% y efectivamente nos obliga a tener mucho más medidas de seguridad y de fiscalización. Y es por eso que la Seremi de Salud ha realizado más de 20.000 fiscalizaciones en las comunas en transición, no solamente desde el punto de vista de las medidas generales de las personas, de uso de mascarilla, también en el comercio y también en aquellas personas que pueden estar viniendo de comunas en cuarentena y estuvieran circulando o trabajando en las comunas en transición. Es por eso que la Seremi de Salud está llevando una fiscalización muy estricta también en el transporte público para evitar o disminuir la posibilidad de contagio y que las personas puedan mantener las medidas preventivas dentro de lo posible en el transporte público, usando siempre el uso de mascarilla, y aquí es fundamental el uso de mascarilla y también el lavado de manos o el uso de alcohol gel después que se bajen del transporte público. En relación a las aglomeraciones que se han visto en los últimos días, no solamente por la situación del registro civil, sino que por otras situaciones particulares que estamos viendo en todas las regiones de nuestro país, lo hemos dicho con mucha preocupación, nos parece grave que las personas se aglomeren y no respeten las medidas sanitarias de distanciamiento físico de 1 metro. Con respecto a la medida de la clave única, yo le pedí a la Seremi de Salud que fuera a fiscalizar estos lugares para evitar la posibilidad de que fueran fuentes de contagio. En relación a la clave única, es una situación que ha sido necesaria implementar en los últimos días, pero como todas las medidas que pueden tener un impacto de salud, van a ser evaluadas junto al Ministerio del Interior. Muchas gracias, doctora Daza. ¿Hay otra pregunta? Sí, con respecto a lo mismo, en el transporte público, en este caso en el metro, también cómo se asegura esta distancia social y si también podrían haber otras medidas como, por ejemplo, la toma de temperatura en algunas estaciones. Bueno, sí, nosotros tenemos una reunión ahora, en un rato más, con el Ministerio de Transporte para ir fortaleciendo las fiscalizaciones en el transporte público, sobre todo en la medida que vayamos avanzando en estas medidas de transición a otras comunas. Por lo tanto, vamos a ver cuáles son aquellas medidas que tenemos que fortalecer, preventivas, tanto en el transporte público como en otros lugares, para disminuir al máximo la aparición de brotes en estas situaciones que sabemos que son de riesgo. Muchas gracias, doctora Daza. Siguiente pregunta. Ministro, ¿cuál es el balance que se hace de las comunas que entraron a la etapa de transición? Ya llevamos una semana. Pensando en un punto, lo que dice Espacio Público, que se tiene que esperar por lo menos el 10 de agosto el informe epidemiológico para saber el real impacto que tuvo este paso a la transición, y pensando también en el análisis que hicieron ustedes mismos esta mañana con el presidente en el Ministerio.
Muchas gracias por la pregunta. En realidad, en primer lugar, quiero agradecer la visita que realizó Su Excelencia el Presidente de la República al Ministerio de Salud. Hacía mucho tiempo, años, que un presidente de la República no visitaba el Ministerio de Salud, así que se lo agradezco. Esa reunión fue muy positiva, se reunieron muchos ministros sectoriales y se detalló por parte de la doctora Daza el plan paso a paso para que los ministros sectoriales conozcan este plan y nos ayuden obviamente a difundirlo y diseminarlo. Con respecto a la evaluación de las comunas que están en transición o que pasaron a transición, tenemos la evaluación del informe epidemiológico justamente del 3 de agosto, que va a salir publicado hoy día, y voy a dar algunos ejemplos. La comuna de Colina, por ejemplo, disminuyó sus casos por 100.000 habitantes en 10 casos, de 48.2 casos por 100.000 habitantes bajó a 38.3 casos por 100.000 habitantes. La comuna de Las Condes también disminuyó. La comuna de La Reina se mantuvo prácticamente estable. Lo Barnechea y Ñuñoa, desgraciadamente, o a lo mejor es algo esperable, aumentaron en 5 casos por 100.000 habitantes. Tiltil bajó enormemente, casi 17 casos por 100.000 habitantes, y San Felipe se mantuvo estable. Por lo tanto, coincidiendo a lo mejor con lo que dice el informe de Espacio Público, pueden haber, obviamente, y es lógico que hayan variaciones cuando uno pasa de una etapa a otra, pero nosotros hemos dicho hasta el cansancio que si las variaciones son demasiado negativas o estos cambios producen alteraciones en el manejo de la pandemia, daremos un paso atrás. Ese es el programa, paso a paso, puede ser hacia adelante o hacia atrás. El informe de Espacio Público además reconoce, obviamente, que hay una disminución muy importante de casos, sobre todo en la región metropolitana, y espero que esa disminución se siga manteniendo en el tiempo. Muy buenos días. Buenos Durante días. la jornada de ayer, el CERVEL indicó que ya tiene listo el protocolo para la realización del plebiscito, el protocolo sanitario en el plebiscito de octubre, pero dentro del documento se indica que se deberá elaborar un instructivo para funcionarios o personal en el rol electorales que contengan el procedimiento ante situaciones relacionadas con la sanidad y seguridad dentro de los locales de votación. También se queda con dudas en este informe de qué pasará con las personas con enfermedades de base y adultos mayores, si es que van a haber horarios para los votantes adultos mayores o con enfermedades de base, y qué pasará con las personas contagiadas, si es que van a poder votar, si es que va a haber algún tipo de medida para que ellos voten o si es que se detecta alguien que vaya a votar tenga algún síntoma relacionado con coronavirus. Muchas gracias por la pregunta. En realidad, ayer tuvimos una extensa reunión con el CERVEL, con el señor Patricio Santamaría y su equipo del CERVEL, y a mí me acompañó María Paz Grandón, que desde el punto de vista de la Subsecretaría de Salud Pública lleva este tema. Conversamos largamente, como usted lo dice, el protocolo fue consensuado y aprobado, pero vamos a seguir haciendo reuniones. Hemos propuesto y CERVEL aceptó hacer reuniones y consultas con la Organización Panamericana Sanitaria, que nos puede dar ideas de otros países. Vamos a incorporar a la Sociedad Chilena de Infectología por los temas que usted ha nombrado, y vamos a invitar también a algunos gremios a participar si es necesario. En el caso de los pacientes COVID o no COVID, es obvio que los pacientes COVID tienen derecho a votar. Eso lo hemos dicho varias veces. Es un derecho constitucional a ejercer su voto. Por lo tanto, en primera instancia, hemos concordado con el CERVEL que eso va a ser así, se va a mantener el derecho, y nosotros, en conjunto con CERVEL, estamos diseñando una estrategia
para que los pacientes COVID se diferencien de los no COVID en el momento que ingresen al lugar de votación. Se van a mantener todas las medidas sanitarias, alcohol gel, mascarilla quirúrgica, protector facial en el caso de los vocales de mesa, distanciamiento físico mientras se está esperando ingresar a la zona de votación, ya sea dentro del local como fuera del local. Con respecto a los adultos mayores o a los pacientes con enfermedades preexistentes, como dice usted, es probable, pero no lo puedo adelantar, que fijemos un horario especial. Eso no lo hemos consensuado todavía, pero es una buena idea que recojo para evitar, obviamente, que ellos se contagien. Sin embargo, vamos a hacer un triage, es decir, los pacientes COVID positivos van a tener otra vía de entrada en el mismo local, incluso con señalética diferenciada, para que no tengan contacto con los pacientes que no tienen, digamos, diagnosticado el COVID. Más aún, hay que recordar que los pacientes que han tenido COVID tienen anticuerpos. Los anticuerpos pueden durar 3 meses, así que también ahí queremos implementar una estrategia, por ejemplo, para que los vocales de mesa que atiendan a los pacientes COVID positivos hayan sido pacientes recuperados porque ya van a tener anticuerpos en contra del coronavirus. Estamos trabajando en toda esa línea, también en el tema del lápiz, para el cual se requiere una pequeña modificación en el reglamento para que la persona use un solo lápiz, que en este caso probablemente tendría que ser un lápiz de pasta para marcar el voto, porque la firma tiene que ser con lápiz de pasta azul y antiguamente el voto se marcaba con un lápiz de grafito. Queremos unificar eso con la intención de que el votante lleve su lápiz, ya que podría ser también otra fuente de infección. En relación a las reuniones y a lo que queda aún por concretar, ¿tienen plazos fijados para hacerlo, considerando que queda poco para el plebiscito? Vamos a reunirnos todas las semanas de ahora en adelante. Se instauró una mesa de trabajo con esa finalidad y agradezco enormemente la disposición que ha tenido el CERVEL para trabajar en conjunto con el Ministerio de Salud. Muy buenas tardes, ministro. Ayer en la comisión investigadora de la Cámara de Diputados y Diputadas, entre varias informaciones que usted entregó, hizo una analogía con respecto al funcionamiento del Ministerio de Salud y en son de la transparencia se lo quiero preguntar directamente para ver si nos puede aclarar a qué se refería. Usted dijo que el Ministerio navega como un portaaviones que tuviese un solo motor funcionando y que el otro estaría en pana. Dijo además que aquí le cuesta conseguir la información a veces, un poco de hecho decía usted. ¿A qué se refería particularmente, sobre todo que ya lleva un tiempo ahí instalado en el Ministerio, si funciona a medias el Ministerio? Don Manuel Palominos, ADN, vi su tuit también de ayer. No, la verdad es que yo no me refería al Ministerio de Salud, Manuel. Yo me referí a mi equipo que me estaba entregando en ese momento información de cifras. Cuando asisto a la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados, trato, y lo he hecho hasta el momento, 100% de responder todas las preguntas de inmediato. No me gusta dejar preguntas sin responder o enviar las respuestas después por vía de oficios. Como el señor Celis, diputado Celis, me hizo esa pregunta, yo pedí esa información, que ya la había pedido antes, y desgraciadamente, y pido disculpas, porque la información me llegó, pero en primera instancia me llegó de forma muy confusa, y en ese momento tuve esa reacción negativa, y pido disculpas obviamente una vez más, porque no debería haber respondido de esa manera. Obviamente que es una analogía que no se refiere al Ministerio de Salud en su totalidad. Así que muchas gracias. Buenas tardes, entonces, nos despedimos. Que tengan un excelente día martes. Si Dios quiere, nos vemos mañana.